Un saludo para todos. Cuando hablamos de condenación, ¿a qué nos imaginamos? Piénsenlo bien. Cuando hablamos de condenación, ¿qué nos imaginamos? Yo no sé si ustedes serán ese tipo de personas que cuando hablamos de condenación pensamos en cosas como esta, como llamas, azufre, fuego, calor, angustia. Yo no sé si esa puede ser lo que nosotros nos imaginamos, porque obviamente hay tradiciones que hablan de eso. Pero, ¿será que realmente la condenación es eso? Yo les quiero dar una definición de este asunto de condenación. Condenación básicamente consiste en dejar de progresar. Es como estar atado o como estar preso, donde no hay libertad. No nos podemos mover, no podemos avanzar, no podemos crecer. Es como estar amarrado. Ahora la pregunta es, ¿por qué este video se llama La Iglesia en Condenación? ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea de que la iglesia pueda estar en condenación? Pues yo quiero mostrarles que eso proviene de las escrituras de los últimos días. Me refiero a Doctrina y Convenios. En Doctrina y Convenios, el Señor declaró algo relacionado con esta condenación para la iglesia. Leamos juntos, ¿sí? Estoy en Doctrina y Convenios en la sección 84. Estoy en el versículo 54 hasta como el 57, que podemos leer y podemos meditar. Mire lo que el Señor dijo: y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. El Señor empieza diciendo que nosotros hemos tratado con ligereza o con liviandad algunas cosas que Él nos ha dado. Y el versículo 55 dice: y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Imagínense, después de pensar en el significado de condenación, estar amarrado, estar preso, no crecer, no progresar, no avanzar, dice él que esta vanidad, esta incredulidad en las cosas que nos ha dado él, han traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión. Sí, todos. Bueno, todos nosotros. Y este versículo 57 dice: y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado. No solo de hablar, sino de obrar, de acuerdo con lo que he escrito. Entonces, esta condenación tiene que ver con las escrituras y en particular con el libro de Mormón. Ahí en el pie de página donde dice los mandamientos anteriores, nos muestra que se está refiriendo a la Biblia. Entonces el Señor dice que hemos tratado con mucha liviandad lo que nos ha dado el libro de Mormón, la Biblia, pero aquí nombra bien en particular el libro de Mormón, y que no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito. Pongámonos como en esta situación, que nosotros, por alguna razón, hemos sido livianos con el libro de Mormón. Vamos a ponerla por ahí. Hemos sido livianos con el libro de Mormón, o sea, no le hemos puesto la atención necesaria al libro de Mormón, no lo hemos apreciado lo suficiente, no lo hemos leído lo suficiente, no lo hemos escudriñado lo suficiente y no hemos, perdón, no hemos aplicado lo que se encuentra en el libro. Y esto, por hacer esto, nosotros
podemos estar bajo una condenación. En ese momento parecía ser que la condenación era colectiva, porque dijo aún todos, sí, todos ellos. Pero hoy en día algunas personas pueden haber despertado y haberse sacudido y haber empezado a apreciar más intensamente las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces, estamos bajo condenación. No hablemos de la iglesia, hablemos cada uno de nosotros mismos, de esa posibilidad de que yo me encuentre bajo esa condenación. O sea, estoy atado, no puedo avanzar, mi progreso se ha detenido, estoy preso, no crezco, mi espiritualidad se quedó en un estatus, me quedé pasmado, no avanzo. ¿Por qué razón estoy condenado a este detenimiento? Tal vez por haber sido liviano y no haber apreciado las cosas que el Señor nos ha dado. Pensemos, ¿cada cuánto leemos algo en el libro de Mormón? ¿Cada cuánto y por cuánto tiempo escudriñamos el libro de Mormón? ¿Qué tan a fondo lo conocemos? Y ahora, lo más importante, ¿cuánto aplicamos a nuestra vida las enseñanzas del libro de Mormón y en general de las Escrituras? Si nosotros no lo hemos estado haciendo, entonces, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante para salir de esta condenación? Recuerde, son dos cosas: leer y escudriñar a fondo y poner en práctica, aplicarlo a nuestra vida. A ver, si yo diera un ejemplo pequeño, diría que en el libro de Mormón nos dice: ¿os habéis despojado del orgullo? La pregunta es, ¿nos hemos despojado del orgullo? Porque el Señor dice no solo de hablar, sino de obrar. Nos hemos despojado del orgullo. Ya no somos orgullosos, ya somos mucho más humildes y mansos que antes. Ahí está la condenación, si nosotros no estamos aplicando lo que el Señor nos ha dado. Miren lo interesante que es esto, porque ahora les voy a mostrar algo que realmente es significativo. Pónganle cuidado, hermanos, lo que encontramos aquí en el libro de Mormón, precisamente, del que estamos hablando. Estamos hablando de lo que el Señor nos ha dado. Y en 3 Nefi 26, pónganle cuidado, el Salvador vino a las Américas. Cuando vino a las Américas, él en este momento les está enseñando. Pero las enseñanzas del Salvador en este momento eran profundas, completas, muy significativas. Ahí en ese versículo 1 que ustedes están viendo dice: y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud y les explicó todas las cosas grandes así como pequeñas. Habló de las cosas grandes así como pequeñas. Les explicó todas las cosas. Yo no sé qué alcance tienen todas las cosas. Dice en el versículo 3: y les explicó todas las cosas aún desde el principio, hasta la época en que Él viniera en su gloria. Ustedes se imaginan el Señor contándonos todas las cosas desde la vida premortal, la creación, el jardín de Edén, todos los sucesos de este plan de redención, paso a paso, las cosas que han ocurrido, las cosas que ocurren,
las cosas que ocurrirán. Dice que les explicó todo desde que hasta que él viniera en su gloria, cuando todos los elementos se derritieran con calor abrasador y la tierra se plegara como un rollo y pasaran los cielos y la tierra. Aquí, en las Américas, entre los nefitas, el Señor les contó todo esto a los que quedaron después de la mortandad terrible de la destrucción que hubo. Interesante, ¿no? Interesante. Aquí más adelante, en este versículo 8, dice: y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó al pueblo. Es Moroni el que habla, ¿no? Y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. O sea, Moroni escribió todo eso. Y dice: y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. O sea, Moroni está diciendo que él ha escrito todas las cosas, pero que en las planchas de Nefi, miren acá el versículo 7, miren lo que dice acá, que en las planchas de Nefi está el contenido mayor de las cosas que Jesús enseñó al pueblo. Pero él está escribiendo en estas otras planchas, que son las planchas menores, y él está diciendo que está contando la parte menor. O sea, lo que está en el libro de Mormón hoy en día es la parte menor. Y dice que, el versículo 9, y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Entonces, lo que tenemos hoy en el libro de Mormón, y por eso el Señor habla de una condenación, es que no hemos apreciado lo que tenemos, el libro de Mormón como está hoy. Entonces él dice: les voy a dar esta parte del libro, lo que hay hoy, ¿no? Para probar su fe. Yo necesito saber qué tipo de fe tienen, hasta qué alcance está su creencia. Y dice en el 10, y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. Ahí vuelve la palabra condenación. Ahí volvemos a este asunto de estar atados, de estar presos, de no avanzar, de no crecer, o ir hacia atrás, perdiendo la espiritualidad, perdiendo el conocimiento, la condenación. ¿Por qué? Por no apreciar lo que tenemos. Ahora, ¿dónde están las planchas mayores? Eso tiene que ver con lo que está sellado. ¿Tenemos lo sellado hoy en día? No lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no hemos mostrado la fe suficiente en lo que el Señor nos ha dado. Y eso se puede ver fácilmente. En general, colectivamente no hemos crecido espiritualmente, sino como que llegamos a un punto donde no somos más santos ni más puros, como el Señor espera. ¿Por qué? Porque no hemos apreciado lo que tenemos, y sobre todo porque no lo hemos puesto en práctica. Y dice en el 11, he aquí, estaba a punto de escribirlas, cuantas se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió, diciendo: pondré a prueba la fe de mi pueblo. Bueno, y aquí en el versículo 12 nos damos cuenta que es Mormón el que dijo estas palabras, ¿no? El que escribió todo esto, que el Señor habló a los nefitas.
Si se dan cuenta, hermanos, de cuántas cosas no sabemos. ¿Sabían ustedes de esta condenación? ¿Sabían ustedes que el Señor nos está probando con el libro de Mormón como está hoy? Y si lo apreciamos, Él estaría dispuesto a darnos mayores cosas como las que El Salvador habló al pueblo americano cuando vino. Reflexionemos sobre esto, sobre esa condenación, porque en mi opinión, ¿no? En mi opinión, en la iglesia, en unas partes más que en otras, se ha detenido en su progreso. Porque yo creo que la condenación en realidad no es, en este momento no es general, no es colectiva. Yo creo que hay pueblos que sí han salido de esta condenación. No sé si el nuestro, que han salido de la condenación y crecen espiritualmente y son fuertes espiritualmente. Entonces la condenación puede ser individual o colectiva en comunidades pequeñas. El caso es que miren lo que les voy a mostrar ahora. Eso está aquí en el libro de Éter. Aquí en el libro de Éter. Pónganle cuidado. Esto tiene que ver con el hermano de Jared, porque al hermano de Jared también se le mostraron todas las cosas. Entonces el Señor mandó, dice, y el Señor mandó al hermano de Jared que descendiera del monte de la presencia del Señor y escribiera las cosas que había visto. Y fue prohibido que se dieran a los hijos de los hombres sino hasta después que él fuese levantado sobre la cruz. Y por esta causa las guardó el rey Mosía, para que no llegasen al mundo sino hasta después que Cristo se manifestara a su pueblo. Y después que Cristo verdaderamente se hubo manifestado a su pueblo, Él mandó que se dieran a conocer. ¿Sí se dan cuenta? Cuando Él vino a las Américas, Él mismo las dio a conocer. Pero dice que en ese momento ya el pueblo había degenerado en la incredulidad y que no quedaban sino lamanitas y que ellos habían desechado el Evangelio. Y el cuarto, versículo 4 de Éter 4, dice aquí escrito sobre estas planchas las mismas cosas que vio el hermano de Jared, y jamás se manifestaron cosas mayores que las que le fueron mostradas al hermano de Jared. Y el Señor le mandó, dice acá, por tanto el Señor me ha mandado que las escriba y las he escrito y me mandó que las sellara. Y también me ha mandado que selle su interpretación. Así que he sellado los intérpretes de acuerdo con el mandamiento del Señor. Y aquí viene un punto potente, un punto grande. Algo que hay que abrir todos los sentidos para poder captar. Dice el 6, porque el Señor me dijo, no irán a los gentiles, sino hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad y se vuelvan puros ante el Señor. Bien, y el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor tenga misericordia y nos permita tener las cosas mayores? Él dice que hay que ejercer la fe hasta el punto de santificarnos en Él. Gran tarea, ¿no? Dice ahí, el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, para que se santifiquen en mí, porque el libro de Mormón es un libro netamente de instrucciones para santificarnos, para arrepentirnos, para convertirnos y para santificarnos. Esa es la esencia del libro de Mormón. Entonces, nosotros tenemos que salir de esa condenación. O sea, en otras palabras, hasta que no decidamos sumergirnos en la doctrina que se encuentra en el libro de Mormón, practicarla en nuestra vida y santificarnos por medio de esas instrucciones y revelaciones, no vamos a tener lo mayor. O sea que nosotros nunca vamos a saber lo que supieron los nefitas, ni el hermano de Jared, simplemente por despreciar lo que el Señor nos ha dado. Y esa es la conclusión. Pues definitivamente la condenación no es esto. No son llamas, no es fuego, no es calor, no es azufre. Es ese sentimiento de haber tenido algo y haberlo dejado escapar. Y estamos en esa posición hoy. Nosotros necesitamos apreciar el libro de Mormón y los otros mandamientos que Él nos ha dado, ponerlos en práctica y santificarnos, porque para eso están esas instrucciones, para santificarnos. Entonces así podremos salir de esta condenación y empezar a elevarnos espiritualmente, fortalecernos espiritualmente, adquirir mayor conocimiento, ser más puros, ser más rectos. Hasta que no hagamos estas cosas que acabamos de leer, no saldremos de esa condenación y seguiremos amarrados, detenidos, encarcelados, atrapados, sin progreso, sin poder avanzar a nuestra vida eterna, hacia nuestra exaltación. Bueno, ahora lo más importante, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? ¿Qué voy a hacer con este mensaje? ¿Qué medidas voy a tomar para mostrarle a Dios que yo sí aprecio lo que Él me ha dado, que yo valoro sus revelaciones y que estoy dispuesto a vivir de acuerdo a ellas? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué metas vamos a fijar? ¿Qué ánimo vamos a tomar de hoy en adelante? ¿Qué esfuerzo vamos a hacer? Porque esta es una aventura y es una aventura maravillosa. Así que les invito a tomar decisiones en esta aventura maravillosa y empezar a hacer lo que sea necesario para salir de esa condenación y continuar nuestro crecimiento espiritual hasta santificarnos y estar abiertos a recibir más cosas que el Señor quiera ofrecernos.